espacio muy estrecho naturalmente, para permitir naturalmente que los dientes tengan cierta flexibilidad. Por la misma rigidez y dureza que tiene el diente, tiene que tener un mínimo de espacio de movimiento para que el diente al momento de que mastiquemos no se nos fracture, no se nos quiebre. Esta es la lengua, y en la lengua, como ya hemos visto, existen unas estructuras especializadas que vienen a corresponder a las papilas gustativas, ¿no? Y que están en esta porción de la lengua, en el cual vamos a identificar básicamente 4 tipos de papilas, ¿no? Las filiformes, que van a predominar en la parte anterior de la lengua, ¿no? Otras que son las fungiformes, ¿no? Las fungiformes, que van a estar básicamente hacia las porciones laterales de los dientes, y las caliciformes, que están hacia la parte más posterior en lo que corresponde a la vena lingual, ¿no? Y ahí tienen las filiformes, miren, y su nombre deriva por el hecho de que tienen una forma aguda, ¿no? Una forma media puntiaguda. Estas papilas filiformes tienen un epitelio de revestimiento que no es un epitelio poliestratificado plano, pero a diferencia del resto de papilas, las filiformes característicamente no tienen papilas gustativas, ¿no? Básicamente lo que hacen es aumentar la superficie de exposición de la lengua para poder captar el gusto. Generalmente se están asociadas más al sabor del dulce, ¿no? Entonces se distribuyen en hileras paralelas, están cubiertas por el epitelio poliestratificado plano, ¿no? Carecen de corpúsculos gustativos. Las fungiformes, que tienen esta forma de hongo, ¿no? Por eso se llaman fungiformes, ¿no? Están dispersas, ¿no? Hacia las partes laterales, tienen se observan como puntos rojos en la superficie de la lengua, ¿no? Estas sí contienen corpúsculos gustativos, ¿no? Corpúsculos gustativos que, como ya vamos a ver, tienen ciertas características. Las caliciformes tienen esta forma de cáliz, miren, tienen esta forma de cáliz, están hacia la parte posterior, constituyendo lo que es la vena lingual. Cada papila está rodeada por un surco, este es el surco o foso, cuyas paredes contienen los corpúsculos gustativos, ¿no? Esta sí tiene, además de los corpúsculos gustativos, gran cantidad de inervación de vasos sanguíneos e inervación nerviosa. Las foliadas son unas papilas que en los seres humanos no están muy desarrolladas, ¿no? Se ubican también hacia las porciones laterales de la lengua, pero generalmente en la cara posterior, en los 2 tercios anteriores. Normalmente estos corpúsculos gustativos se generan a temprana edad. Y esta es una yema gustativa. Este es el epitelio, este es un esquema del epitelio poliestratificado plano, su membrana basal y su tejido conectivo. Y acá ustedes pueden visualizar esta yema gustativa, que tiene una terminación nerviosa asociada, miren, donde vamos a poder identificar 3 tipos de células. Unas que son las células receptoras, ¿no? Unas que son las células receptoras, que son estas de acá, que son las que van a captar los diferentes sabores, ¿no? Y que van a transmitir la información a través de este filete nervioso. Otras que son las de sostén, que son estas de acá, que cuando maduran se pueden convertir en estas otras células receptoras. Y estas otras que son las células progenitoras, que son las que van a dar origen, y que son las células también igual basales, van a dar origen a las otras células del corpúsculo gustativo, ¿no? De las yemas gustativas. Nosotros tenemos capacidad para poder discriminar 5 tipos de sabores. Los sabores son el dulce, el salado, el amargo, el ácido y el umami, ¿no? Que es un sabor que básicamente lo que va a discriminar es el Ajinomoto, ¿no? La captación de los diferentes sabores, ¿no? Involucra básicamente uno de 2 mecanismos, ¿no? Uno que es una apertura de los canales iónicos para poder discriminar básicamente el salado y el ácido, y el cierre de los canales iónicos, que es el que va a ayudar a discriminar el ácido.
o la estimulación de un receptor del gusto acoplado a la proteína G, que es básicamente para discriminar los sabores amargo, dulce y umami, ¿no? Aquí están los esquemas, ¿no?, para poder discriminar los diferentes sabores, ¿no?, unidos a los canales de calcio, abiertos, cerrados, abiertos, y este otro de aquí, que es unido a la proteína G. Perdón, este es el unido a la proteína G, y estos son los canales iónicos, ¿no? La inervación de la lengua básicamente está representada por los nervios craneales y el sistema nervioso autonómico. La sensibilidad general, los 2 tercios anteriores están inervados por la rama mandibular del nervio trigémino, y el tercio posterior está inervado por el nervio glosofaringeo y vago. La sensibilidad gustativa tiene que ver la cuerda del tímpano por delante del surco terminal y por los nervios glosofaringeo y vago por detrás de este surco. La inervación motora está a cargo del nervio hipogloso, y la inervación vascular y glandular a cargo de los nervios simpático y parasimpático. Ya esto ya lo hemos visto cuando hemos visto tejido linfoide asociado a mucosa, es la mucosa de la región faríngea, el tercio posterior, y ahí pueden ustedes ver los folículos linfoides secundarios que están directamente asociados con este epitelio, en este caso epitelio escamoso proliplano, ¿no? Después tenemos el paladar blando y el paladar duro, que van a dividir la cavidad oral de la cavidad nasal. Ya habíamos hecho cuando hacíamos tejido respiratorio un poco la cavidad nasal. Ahora nos ocuparemos de la cavidad básicamente oral, cuando sabemos que el paladar tiene 2 porciones, el paladar blando y el paladar duro, ¿no? El paladar duro, la porción más anterior, el blando en la porción más posterior. Uno está compuesto básicamente por epitelio, o toda la cavidad oral en general está compuesta de epitelio polistratificado, ¿no? En su paladar duro está parcialmente queratinizado porque es parte de lo que es la mucosa masticatoria. Aquí están los paladares, paladar duro y paladar blando hacia la parte más posterior, la úvula, ¿no? Ok, hasta aquí entonces hemos visto lo que es cavidad oral. Vamos a ver ahora lo que corresponde a esófago y estómago. Básicamente, de aquí en adelante lo que vamos a estar visualizando es una estructura tubular que mide alrededor de 9 metros en total, en todo el tubo digestivo. La función, vamos a ver, ya la hemos visto al inicio, que agita, licúa y digiere los alimentos, y la función principal del tubo digestivo es eliminar los componentes no digeribles. Entonces vamos a analizar ahora desde el esófago, que es esta porción, la porción torácica. Existe una pequeña porción de esófago que atraviesa el diafragma y tiene una pequeña porción de pocos centímetros, un par de centímetros nomás, que correspondería a la cavidad abdominal. Y aquí en la cavidad abdominal vamos a ver el estómago, el intestino delgado y todo lo que es el marco colónico. La estructura en general de la mucosa gastrointestinal está dividido en 4 capas, toda la mucosa intestinal. De dentro hacia afuera tenemos a la mucosa, que es la superficie luminal, la parte más interna, donde van a estar las glándulas que van a tener características propias dependiendo del segmento intestinal. Todas estas glándulas van a estar delimitadas por la muscular de la mucosa, que es el punto más que divide prácticamente a la mucosa de la submucosa, que es la siguiente capa, que es un tejido conectivo donde están los vasos, los nervios, y vamos a ver más adelante un plexo que es el plexo submucoso de Meissner, ¿no? Después la tercera capa viene a ser la capa muscular propia, que es la muscular que va a tener generalmente 2 capas o algunas modificaciones dependiendo del segmento, con una capa circular interna y una capa longitudinal externa. Y finalmente la porción más externa, la cuarta capa, va a corresponder a la serosa o adventicia. Serosa cuando va a tener un recubrimiento sueroso, parte de lo que es el repliegue de la cavidad abdominal, o adventicia cuando no está recubierto de serosa y simplemente está pegado a la pared abdominal o pélvica tal vez, dependiendo de la porción que analicemos. Entonces, repasando 4 capas: mucosa, submucosa, muscular propia y serosa o adventicia, de dentro hacia afuera.
Todo el tubo digestivo en general va a tener una inervación de dos tipos, una inervación, bueno, todo es autonómico en realidad, ¿no? Pero la porción autonómica es la simpática y la parasimpática, pero existe un sistema nervioso entérico propio del aparato digestivo, en la cual vamos a encontrar el plexo de Meissner y el plexo de Auerbach, que tienen que ver con una función secretora, el de Meissner, que es el submucoso, y el de Auerbach, que tiene que ver con la motilidad intestinal. Ambos plexos están naturalmente interconectados, ¿no? Y el plexo nervioso autonómico con sus nervios, con su sistema simpático y parasimpático. El parasimpático que estimula el peristaltismo e inhibe los músculos esfínteres y desencadena una actividad secretoria, mientras que el simpático inhibe las peristalsis y activa los músculos de los esfínteres. Vamos ahora sí a hablar segmento por segmento y vamos a empezar primero con el esófago. El esófago es un tubo que más o menos debe medir unos 30 centímetros de longitud, tiene igual sus 4 capas, una mucosa. En este caso la mucosa, como en el esófago, no se va a llevar a cabo ninguna actividad metabólica. Básicamente el esófago va a tener un epitelio poliestratificado plano no queratinizado, porque tiene la función de pasaje del bolo alimenticio nada más, para atravesar la cavidad torácica. Entonces, el epitelio que lo reviste es un epitelio poliestratificado plano, su membrana basal, su lámina propia. ¿Okay? También, como toda mucosa, tiene su muscular de la mucosa, que es este tejido de acá, ¿no? Que va a delimitar el punto inferior de la mucosa. Por debajo de ella, la submucosa. En el caso del esófago, esta submucosa va a poseer algunas glándulas salivales menores que básicamente tienen como función lubricar la superficie del esófago para permitir el pasaje del bolo alimenticio y que ese no dañe a la mucosa. Debajo, la tercera capa, que en este caso es la muscular propia, está compuesto por fibras musculares lisas. Normalmente nosotros sabemos de que todas las vísceras tienen tejido muscular liso porque es músculo involuntario, pero en el caso del esófago existe una particularidad. Las primeras porciones del esófago, o sea, el tercio superior del esófago sí tiene tejido muscular estriado. La porción intermedia del esófago ya es una combinación entre el músculo estriado y el músculo liso, y la porción más distal es puramente liso. Entonces hay una combinación o una suerte de tejido muscular estriado y liso en el caso del esófago. Y la última capa, que es la adventicia o serosa. La mayor parte es adventicia. ¿Por qué? Porque el esófago está atravesando la cavidad torácica básicamente por la parte del mediastino posterior, ¿no es cierto? La parte del mediastino posterior. Entonces ahí no hay una cavidad propiamente dicha, entonces no tiene una serosa que la recubra, sino es solamente adventicia. La porción de serosa del esófago es básicamente la porción después de que ya ha atravesado el diafragma, que ahí se recubre con este epitelio. Hay dos esfínteres en el esófago, el esfínter faringoesofágico, que impide el reflujo del esófago a la faringe, y el otro, que es el gastroesofágico, que va a impedir el reflujo del estómago hacia el esófago. Normalmente cuando un niño recién nace, la tonicidad de estos esfínteres es muy baja. Entonces estos esfínteres no tienen una buena tonificación. Y es por eso que normalmente ustedes han visto que cuando hay un niño, la mamá, el pediatra le explica que le tiene que hacer eructar, que hacer botar el chanchito, porque si no, el chiquito puede tener un reflujo. ¿Y es por qué? Porque la tonicidad de estos esfínteres todavía no está desarrollada. La tonicidad se va desarrollando después de los primeros meses de vida y ya tiene la tonicidad normal, que es impedir el reflujo. Lo más grave de todo es cuando hay un reflujo del estómago al esófago. Obviamente, porque el reflujo del estómago al esófago, nosotros sabemos, o lo vamos a entender ahora, de que el estómago tiene gran cantidad de jugo gástrico, por lo tanto tiene un contenido ácido muy alto. Y si ese reflujo pasa al esófago, va a dañar la mucosa. Obviamente la mucosa esofágica no está preparada para soportar un contenido ácido. Entonces va a dañar la mucosa y se va a suceder un cambio de epitelio si es que el reflujo es permanente. Entonces este cambio de epitelio de un epitelio por otro se llama metaplasia, y esta metaplasia en el caso del esófago se llama esófago de Barrett. Aquí hay un error, es doble T, esófago de Barrett,
cuando se cambia el epitelio del esófago por un epitelio de tipo intestinal. El tránsito normal es que del estómago pasa al intestino delgado. O sea, quiere decir que el intestino delgado sí está preparado para soportar un contenido ácido. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro organismo? Nuestro organismo agarra y para compensar eso, ese reflujo, trata de cambiar el epitelio esofágico por un epitelio de tipo intestinal para poder soportar la acidez gástrica. Pero ese cambio a un epitelio que no corresponde, que se llama metaplasia, puede originar que se vaya a formar un cáncer a nivel del esófago distal. Esta es la transición entre el esófago y el estómago. Miren, es una transición abrupta. Y el esfínter en realidad no es que exista una válvula especial en la unión entre el esófago y el estómago. Lo que sucede básicamente es que la capa muscular propia sufre un engrosamiento a ese nivel. Y eso es lo que va a constituir propiamente el esfínter, ¿no? Entonces ustedes miren cómo hay una transición abrupta entre el epitelio escamoso y el epitelio gástrico intestinal aquí. Ahora, bien, vamos a hablar un poco del estómago. Un poco primero la anatomía del estómago. El estómago tiene dos caras, ¿no? Una cara anterior y una cara posterior. Aquí estamos viendo la cara anterior. En este corte visualizamos mejor la cara anterior y la cara posterior. Asimismo, el estómago va a tener dos curvaturas. Una curvatura menor que se llama, que está en el lado derecho, y una curvatura mayor que está en el lado izquierdo. El estómago lo dividen en tercios, una porción superior que es la porción del fondo, una porción intermedia que es la porción del cuerpo y otra porción distal que es la porción del antro. Fondo, cuerpo, antro. ¿Okay? Entonces, de tal forma que el estómago va a tener cuatro paredes, una anterior, una posterior, una izquierda o menor y una derecha o mayor. Si yo corto longitudinalmente al estómago, voy a ver que el estómago, la superficie interna no es lisa, sino puedo visualizar de que tiene, miren, unos pliegues, unas irregularidades. Y estas irregularidades o pliegues son más pronunciados a nivel del fondo, un poco menos en el cuerpo y menos aún todavía en el antro, ¿no? Y acá está el esfínter gastroduodenal, que nuevamente es un engrosamiento de la capa muscular propia, ¿no? Entonces, esa superficie así irregular es lo normal, lo que uno visualiza en el estómago, ¿no? Entonces la patología más frecuente en el estómago, ya sabemos, es la gastritis. La gastritis lo que va a producir es un enrojecimiento de esta mucosa producto de una infección bacteriana. La mayoría o casi todos conocemos que la infección en este caso es producida por el Helicobacter pylori. Este es el corte histológico de las cuatro capas del estómago: mucosa. Este es el epitelio de revestimiento, que es un epitelio cilíndrico simple. Aquí están las diferentes glándulas del estómago. Aquí está la muscular de la mucosa. Hasta aquí, mucosa gástrica. Esta de acá corresponde a la submucosa, que es el tejido conectivo, donde van a estar vasos sanguíneos, arteriales, venosos, nervios, el plexo de Meissner. La tercera capa, que es esta de acá, que es la muscular propia. En el caso del estómago tiene una particularidad: existen no dos capas como la mayoría del tubo digestivo, sino existen tres capas en el tubo digestivo. ¿Por qué? Porque el movimiento que tiene el estómago es mucho más complejo que el del intestino, que es básicamente el peristatismo. El estómago no, el estómago tiene que batir, licuar, entonces tiene que tener más movimiento que el resto del tubo digestivo. Por lo tanto, tiene una capa adicional, una capa oblicua, una circular intermedia y una longitudinal externa. Tres capas de tejido muscular en el caso del estómago. Y hacia acá abajo, muy delgadito, muy imperceptiblemente, viene a estar la serosa, porque el estómago está suspendido dentro de la cavidad abdominal. Entonces la suspensión se hace gracias a que tiene un recubrimiento que es parte de la pared abdominal. Entonces tiene una serosa. Ok, las funciones del estómago es la formación del quimo, donde tenemos el ácido clorhídrico, las enzimas proteolíticas, básicamente la pepsina, otras enzimas como la renina, la lipasa, y se van a producir mucinas neutras. Vamos a encontrar diferentes tipos celulares en el estómago. Primero tenemos las células secretoras, las células mucosas, que pueden ser superficiales y cervicales. Esta es la parte más superior, más hacia la luz de la mucosa
gástrica. Después tenemos a unas células que están especializadas en la producción de ácido clorhídrico. Estas células se denominan oxínticas o parietales, son más abundantes o van a estar ubicadas fundamentalmente a nivel del cuerpo y del fondo. O sea, las 2/3 partes del estómago están básicamente con esta misma histología, compuesta por células productoras de ácido clorhídrico y también células productoras de enzimas, que en este caso se denominan células principales o peptídicas, ¿no? Entonces tenemos células parietales y tenemos células principales, productoras de ácido, productores de enzimas. Tenemos a las células neuroendocrinas, y cuando nosotros hicimos sistema neuroendocrino, analizamos las diferentes glándulas endocrinas, pero también hicimos la mención al final de que existía un sistema neuroendocrino difuso, ¿no es cierto?, que no estaba constituido por estructuras glandulares, sino estaban constituidos por estructuras unicelulares, ¿no?, que estaban dispersas en el sistema digestivo y estaban dispersas en el sistema respiratorio. En este caso nos estamos refiriendo a las células endocrinas que están dispersas en el sistema digestivo, ¿ok? Entonces esas son las células enteroendocrinas. Y naturalmente tenemos que tener células madre porque todo el epitelio se tiene que regenerar. El epitelio digestivo es parte del epitelio lábil. Ya les había explicado en la primera clase, me parece, que las células, de acuerdo al número de las divisiones celulares que tienen, pueden ser divididas en células lábiles, permanentes o estables, ¿no es cierto? Entonces estas células del intestino pertenecen al grupo de las células lábiles, las que permanente y constantemente se están dividiendo. Ahora bien, este es un corte histológico bien superficial. Es como si sacara un cortecito de aquí, miren, como si sacara un cortecito de esta porción de acá, ¿ok? De esta porción de acá, después una de por acá y otra de por acá. Para que se pueda entender. Entonces miren, este es el epitelio superficial. Este es el epitelio superficial, es un epitelio cilíndrico porque es más alto que ancho. Las células se disponen entre la parte intermedia basal. Como todo epitelio descansa sobre una membrana basal y debajo de esta membrana basal, ¿qué cosa está? La lámina propia. Esta es la lámina propia. La lámina propia que va a contener los vasos sanguíneos, vasos linfáticos y células residentes normales como linfocitos, como plasmocitos, ¿no? Este epitelio secreta un moco, que es este de acá, que es el moco visible, ¿ya? ¿Por qué es importante este moco visible? Porque como normalmente se secretan ácidos a grandes concentraciones, este moco visible se pega sobre la superficie del estómago e impide que el propio ácido vaya a dañar a la mucosa gástrica. ¿Qué es lo que sucede con el Helicobacter pylori? El Helicobacter pylori resiste la acidez gástrica, se pega a la superficie de este epitelio y lo empieza a dañar. Daña el epitelio y este epitelio deja de producir este moco y se convierte en un círculo vicioso. Como ya no produce el moco, la propia acidez gástrica origina mayor daño del epitelio, proliferan más los helicobacter, más daño, y se produce una reacción inflamatoria que puede producir una úlcera, que puede producir una metaplasia, porque el organismo se trata de defender. Entenderán de que el organismo se trata de defender. Y lo mismo que sucedía con el esófago, ¿cuál es el epitelio que resiste más al ácido? El epitelio intestinal. Entonces el estómago trata de mudar a un epitelio intestinal para defenderse del epitelio, pero eso también va condicionando otros daños adicionales que pueden terminar finalmente en un cáncer. ¿Okay? Y ahí está. Entonces ahí tenemos moco visible, protección de la autodigestión, presentan microvellosidades, contienen gránulos secretorios, lámina propia, y dentro de esta lámina propia vamos a encontrar infinidad, millones de glándulas gástricas, ¿no? Este es un esquema para ver en detalle lo que estábamos hablando. Nosotros, la fotografía anterior era de esta porción de acá. Entonces acá tienen el epitelio foveolar, esta es la porción de los cuellos, ¿no? Y esta es la porción de la glandular propiamente dicho.
donde vamos a encontrar a las células parietales, que son estas de acá, y las células principales que predominan hacia la parte más profunda. Estas son las que van a dar origen al ácido clorhídrico, y esta es la que va a originar el pepsinógeno, ¿no? Como pepsina, que por acción del ácido gástrico se va a convertir en pepsinógeno. Entonces ahí están las diferentes porciones. ¿Cuál es el tiempo de replicación? Miren, todo epitelio se va a regenerar muy rápidamente, en una semana se regenera. También igual vamos a encontrar células neuroendocrinas. Estas células neuroendocrinas están representadas aquí de color verde, ¿no? Están dispersas en el tubo digestivo, no están formando una estructura glandular propiamente dicho. Y estas son las células parietales. Las células parietales, lamentablemente por la luz no deja visualizar bien, pero se deben ver de un color rosado, más o menos rosado. Cuando yo lo miro al microscopio electrónico, puedo ver que la superficie de estas células parietales no es una superficie lisa, sino que tiene como hendiduras, y estas hendiduras tienen como microhendiduras todavía, de tal forma que le da un aspecto como de una superficie microvellosa a la célula. Tiene gran cantidad de mitocondrias, ¿no? Y es por la función que desempeña la célula parietal, que es la de producir el ácido clorhídrico. Las otras células son las células principales, tienen un color más bien más azul, el citoplasma más azulado, las otras eran más rosadas, estas tienen un color más azulado, predominan más hacia la parte más profunda de las glándulas. De manera ultraestructural presenta gran cantidad de gránulos que corresponden al pepsinógeno, que es la forma inactiva, que cuando salen a la luz gástrica por acción del ácido clorhídrico se convierten en pepsina. Y las células neuroendocrinas, que normalmente no las voy a visualizar al HE, pero que con coloraciones especiales, señorita, deje el celular, que con coloraciones especiales voy a visualizar, como en este caso, esto es una coloración de inmunohistoquímica para células G, voy a determinar que están ahí dispersas como parte del revestimiento del epitelio, ¿correcto? Estas células G son importantes porque son células que van a tener una función paracrina o neuroendocrina en la elaboración del ácido clorhídrico. Las células gastroenteroendocrinas entonces regulan el metabolismo hidroelectrolítico de la secreción enzimática, regulan la motilidad y el crecimiento y estimulan la liberación de otras hormonas peptídicas. Por ejemplo, la secretina se encarga de la liberación del bicarbonato pancreático a nivel duodenal. La gastrina, producida por las células G en el antro pilórico, estimula la producción de ácido clorhídrico. Por ejemplo, la colecitocinina se produce también en el duodeno y estimula la contracción de la vesícula biliar y la relajación del esfínter de Oddi para que se produzca la secreción biliar. El péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, que también es producido en el duodeno, que estimula la liberación de la insulina. La motilina, que se libera de forma cíclica cada 90 minutos durante el ayuno prolongado, y la grelina, que se secreta en el estómago a nivel del fondo, que estimula la liberación de la hormona de crecimiento durante el ayuno. Las células madre están dispuestas a nivel del cuello. Recuerden que el cuello era la porción intermedia entre el epitelio superficial y la parte glandular profunda, que es donde van a estar las células progenitoras, que van a dar origen tanto a las células que revisten el epitelio superficial como a las células de las glándulas propiamente dichas. ¿Ok? Este es el estómago y está dividido así de diferentes colores porque los colores determinan las características del epitelio. El epitelio cardial tiene ciertas particularidades, pero es algo parecido al epitelio antropilórico, mientras que el fondo y el cuerpo tienen un mismo tipo de epitelio. ¿En qué consiste eso? Este es el epitelio cardial, miren, el epitelio foveolar superficial es bien alto, este es el nivel del cuello y la estructura glandular es muy bajita, muy pequeña, porque obviamente en el cardias no se va a llevar a cabo mayor digestión. Básicamente es el inicio del estómago y que tiene que ir preparándolo para la digestión. Entonces el epitelio foveolar es más alto que el epitelio glandular, mientras que, y esa es la característica, miren, son glándulas algo ramificadas, no son ordenadas a nivel del cuello, y prácticamente el epitelio foveolar
y el epitelio glandular casi es igual 50-50%. Mientras que la porción del fondo y del cuerpo, el epitelio foveolar es muy cortito. Este epitelio se encarga de producir el moco visible, pero el epitelio glandular, miren, representa el 75% de la altura. ¿Por qué? Porque tiene que producir gran cantidad de ácido clorhídrico, tiene que producir hormonas, entonces tiene que haber más epitelio glandular. Aquí las glándulas son ordenaditas y miren, terminan justo ahí a nivel de la muscular de la mucosa. En el cardias no, podrían penetrar inclusive la muscular de la mucosa. Y el píloro es algo parecido, como les comentaba, a la cardias, también igual es el epitelio es 50-50. Aquí son glándulas de tipo mucinoso. ¿Por qué? Porque alguien tiene que producir una sustancia que un poco contrarreste la acidez gástrica. O sea, ahí ya no se produce más jugo gástrico, porque si no, el jugo gástrico que llegaría al duodeno sería demasiado concentrado. Entonces, el antro produce moco y ese moco mitiga un poco la acidez para que ingrese al duodeno en una concentración adecuada. La submucosa es el tejido conectivo, vascularizado, donde está el plexo submucoso. La muscular propia, en el estómago ya les expliqué que habían 3 capas, y entre la circular media y la longitudinal externa está este plexo. Este es el plexo mientérico de Auerbach, este de acá, que está disperso en todo el tubo digestivo, ¿no? Aquí dentro de estas estructuras nerviosas existen unas neuronas, que son estas de acá, que son células ganglionares, se denominan así, porque están en una región periférica y no central, ¿no? Que es el que se encarga del peristaltismo o del movimiento gástrico. La fisiología del estómago: normalmente se producen entre 2 a 3 litros de jugo gástrico diariamente, donde la mayor composición es agua, el ácido clorhídrico y el factor intrínseco por las células parietales, las enzimas como la pepsina, la renina, la lipasa gástrica, una glucoproteína protectora que es el moco visible y el moco soluble que es parte del contenido gástrico. La capa muscular se contrae, bate y licúa para formar el quimo. Este básicamente es un resumen de lo que hemos comentado, donde el área oxíntica, o sea, el de las células parietales, que es el cuerpo y el fondo, representa entre el 80 y 85% de la mucosa gástrica, mientras que la región del antro representa un 10 a 15% aproximadamente. El vaciamiento gástrico naturalmente consiste en el proceso mediante el cual, una vez que se forma el quimo, este quimo tiene que pasar al intestino delgado. Entonces este vaciamiento tiene un mecanismo estimulador y inhibidor, los que facilitan básicamente la propia distensión gástrica y la acción de la gastrina, facilitan el vaciamiento gástrico, la inhiben la distensión del duodeno, la abundancia de grasas, las proteínas o carbohidratos, incremento de la osmolaridad. Y un factor neural de retroalimentación. Dentro de la producción del ácido clorhídrico existen 3 fases: una fase cefálica, que es cuando yo estoy viendo el alimento, del momento en que estoy mirando el alimento, inconscientemente, solo con visualizarlo, ya estoy preparando al estómago y el estómago ya empieza a liberar por el parasimpático, por reacción del vago, empieza a liberar acetilcolina. ¿Para qué? Para la producción de ácido clorhídrico. Después la fase gástrica, que se debe al estiramiento de las paredes ocasionada por el alimento, que va a originar la liberación de gastrina e histamina por las células del sistema neuroendocrino difuso, así como la acetilcolina por el vago para liberar mayor cantidad de ácido clorhídrico. Y una tercera fase, que es la fase intestinal, cuando la gastrina liberada por las células G del intestino delgado. Los mecanismos de producción: las células parietales tienen receptores para gastrina y la unión con los receptores ocasiona la elaboración del ácido clorhídrico por los canalículos. La inhibición está dada por la somatostatina, prostaglandina y péptido inhibidor gástrico, y también igual a nivel de duodeno hay unas glándulas submucosas, ¿ya? Estas glándulas submucosas también elaboran una sustancia denominada orogastrona por las glándulas de Brunner, que también igual inhiben la producción de ácido clorhídrico. ¿Ok? Hasta aquí entonces ya hemos visto lo que es cavidad oral, ya hemos hecho esófago y estómago, hemos visto la histología y un poco repasado la
fisiología del estómago. Ahora vamos a hablar del intestino delgado y del intestino grueso. También igual es un túbulo revestido de epitelio, tiene la función de tomar los alimentos, transformarlos en pequeñas porciones, en sus porciones más pequeñas, ¿no? En monosacáridos en el caso de los carbohidratos, aminoácidos en el caso de las proteínas, triglicéridos en el caso de las grasas, ¿no? Y de esa manera absorberlos. Miren, esta es la unión entre el estómago y el duodeno. Ustedes pueden visualizar aquí que hay un engrosamiento de la capa muscular que constituye el esfínter pilórico. Acá está el epitelio gástrico y rápidamente se transforma en un epitelio de tipo intestinal. Este epitelio de aquí era un epitelio plano, pero esto de aquí es un epitelio intestinal donde van a formarse primero estos repliegues, y dentro de estos repliegues se forman vellosidades, que son estas de acá. Son como prolongaciones digitiformes hacia la superficie del intestino. Acá está la mucosa, acá está la submucosa con las glándulas de Bruna, la muscular propia con dos capas nada más, circular interna, longitudinal externa, y su serosa o adventicia. El intestino delgado mide aproximadamente 7 metros, tiene 3 porciones, duodeno y uno ilio. La función es digiere el alimento, los absorbe, ¿no? Y los lleva al intestino. Para poder realizar esta función, el intestino tiene que modificar su superficie para hacer una superficie más amplia que permita absorber las sustancias nutrientes, ¿ok? Entonces, para poder lograr eso, tiene 3 modificaciones. Una primera modificación es que la superficie no es lisa, sino que se forman estos pliegues circulares. O sea, todo esto es la luz del duodeno y ahí se forman los pliegues. Estos son los pliegues, ¿no? Esta formación de los pliegues va a incrementar la superficie de absorción en un factor como de 2 o de 3. O sea, va a duplicar o triplicar la superficie de absorción si es que la pared fuera lisa completamente y no tuviera esos pliegues. Ahora bien, voy a coger un pedacito de este pliegue, este pedacito de acá, y lo voy a amplificar acá. Estos pliegues tienen vellosidades, estas son las vellosidades, y toda la superficie tiene vellosidades. Estas vellosidades incrementan la superficie de absorción por un factor de 10. Quiere decir que ya tengo incrementado 20 a 30 veces más. Ahora lo voy a incrementar como 10 veces más. 200 a 300 veces más la superficie de absorción. Y ahora de nuevo, de aquí voy acá, y de aquí, de esta vellosidad, voy a agarrar un pequeño grupito de células. Y son estas células amplificadas aquí. Células absortivas y caliciformes, me voy a las células absortivas, que son estas de acá. Estas células absortivas en la superficie tienen microvellosidades, que ya las habíamos estudiado cuando estábamos viendo las células, las modificaciones que tenían en su superficie, hablábamos de cilios, de microvellosidades, etcétera, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a analizar estas microvellosidades. Estas microvellosidades incrementan eso por un factor de 20. O sea que, se imaginan, estamos hablando de que la superficie de absorción ya no es que si esto fuera completamente plano, ya se han multiplicado por 1000 veces más la superficie de absorción del epitelio, gracias a estas modificaciones. Este es un esquema, salud, este es un esquema del intestino, mucosa, aquí está la muscular de la mucosa, esta es la submucosa, la muscular propia y la serosa. Y miren cómo de esta mucosa se emiten estas prolongaciones digitiformes hacia la superficie, ¿no? O sea, por eso es que aumenta la superficie de absorción. Aquí está interesante porque miren ustedes, además de ello, que cuando hablábamos la clase anterior del sistema circulatorio, estábamos hablando de un sistema cerrado que era el sistema sanguíneo con sus arterias y sus venas. La arteria lleva la sangre oxigenada y la vena retorna la sangre desoxigenada. Pero también hablamos del sistema linfático, ¿recuerdan? Y ese sistema linfático no era un circuito cerrado,
sino era un circuito unidireccional que iba llevando las sustancias desde la porción más periférica, más distal, y lo reingresaba a la circulación sanguínea, ¿correcto? En este caso, el sistema linfático son estos de acá. Aquí ustedes pueden ver que ese sistema linfático se prolonga dentro de una vellosidad, ¿no?, para poder recoger a través de este sistema linfático, recoger sustancias, ¿no es cierto? Básicamente esa vía, esa ruta la van a administrar algunas sustancias grasas sobre todo, y de ahí puede ir directamente al estómago, perdón, al hígado para su metabolismo, ¿no? Ahora, este es el corte histológico del intestino delgado. Miren, un pliegue, vellosidades, ¿ok? Mucosa es esto de acá, son las vellosidades. Entre vellosidad y vellosidad, esta es una vellosidad, esta es otra vellosidad, y aquí está una estructura glandular, que es la cripta, esta de acá. Cuando lean en el libro cripta, se refiere, esta es una vellosidad, esta es otra vellosidad, aquí está una glándula que está dentro de la mucosa, esta es la cripta. Todo esto hasta aquí, hasta la muscular de la mucosa, representa la mucosa intestinal. Esta es la submucosa, donde van a estar estas glándulas aquí, abundantes, que son las glándulas de Brunner, y aquí tenemos a la muscular propia con sus dos capas, circular interna, longitudinal externa, y su serosa o adventicia en la porción de aquí. El duodeno en su segunda porción tiene una porción que es retroperitoneal, entonces esa porción no va a tener serosa, sino va a tener adventicia, ¿ok? Entonces, a mayor aumento, acá tengo yo la vellosidad, acá está la cripta con la glándula. Vamos a encontrar que este epitelio está revestido por dos tipos de células: células absortivas, que son estas de acá, y células caliciformes. Las células caliciformes son estas que tienen una vacuola aquí, una vacuola, ¿no?, que es una célula que tiene capacidad de secretar moco. Pero además de ello también existen células neuroendocrinas que representan el 1% menos, que son las que van a segregar las hormonas, ¿no? Estas vellosidades o estas células absortivas, que son estas de acá, no son caliciformes porque no tienen la vacuola. Estas células absortivas tienen en histología lo que se conoce como nombre de chapa estriada. Miren, estas son la chapa estriada, esta es la chapa estriada. ¿Qué representa la chapa estriada? Las microvellosidades. Estas microvellosidades van a secretar una sustancia de su superficie, que es el glucocálix. Este glucocálix que va a servir básicamente para dos causas. Uno, protege, y otro, colabora en la digestión. ¿Por qué? Porque va a permitir la digestión de los dipéptidos y los disacáridos en monosacáridos y aminoácidos. Eso va a permitir de que las células absortivas cumplan su función, y los carbohidratos y las proteínas, los monosacáridos y los aminoácidos son directamente absorbidos por el enterocito, ¿ya?, y transportados al hígado, ¿ok? La lámina propia, que es este tejido por debajo de la membrana basal, está compuesta ¿por qué? Por tejido conectivo vascularizado, por células linfoides, T, B, células plasmáticas, macrófagos, fibroblastos. Van a haber placas de Peyer en el ileum terminal, y van a ver las criptas del Lieberkühn, que son las estructuras glandulares que ya les había mencionado. Estas criptas del Lieberkühn se caracterizan porque vamos a tener ahí células neuroendocrinas, células de absorción también, células caliciformes, pero sobre todo células regenerativas y células de Paneth. Las células regenerativas son las células madre que van a regenerar el epitelio del intestino delgado, y las células de Paneth, que son unas células que tienen unos gránulos de color rosado aquí, se ven muy intensas, son células de Paneth. Esas son células de gránulos muy intensos, que presentan gránulos secretorios apicales eosinofílicos grandes, tienen en promedio 20 días de vida, y tienen una función antibacteriana porque secretan lisocimas, ¿ok? La submucosa, tejido conectivo, pero sobre todo lo más importante, que están las glándulas de Brunner, que son glándulas tubuloalveolares ramificadas, secretan un líquido alcalino mucoso, alcalino porque tiene que soportar el quimo gástrico, y se encargan de elaborar la urogastrona,
que inhibe la producción de ácido clorhídrico. En la capa muscular, igual el plexo de Auerbach, ¿no? que es el que va a permitir el peristaltismo intestinal. La serosa, recordando siempre que la segunda porción del duodeno y parte de la tercera es retroperitoneal y por lo tanto tiene adventicia. El aporte linfático vascular, los pilíferos son esta rama del sistema linfático, es una rama ciega que simplemente recoge los productos de absorción y lo lleva por el sistema linfático a nivel de la vena yugular interna a la subclave interna. Los vasos sanguíneos transportan lo absorbido a través de la vena porta y lo llevan al hígado. Este es un cuadro resumen que va a ver las diferencias en las diferentes porciones del duodeno, yeyuno e íleo. Tenemos a nivel de línea terminal las placas de Peir y las células M, que son las células presentadoras de antígeno. Se producen por las células plasmáticas la inmunoglobulina A, ¿no? Que es la inmunoglobulina secretora. Las células de Panel, que ya hemos visto que tienen una función vasohepática. La acidez del jugo gástrico, que inactiva los gérmenes. El peristaltismo impide la colonización bacteriana. Naturalmente, es como el principio del agua estancada. Si yo dejo agua en posar estancada, esa agua se va a colonizar con bacterias. Entonces, ¿qué es lo que hace el intestino? El intestino no solamente tiene la función de transportar naturalmente los productos de desecho hasta la porción final y eliminarlo como heces, sino que también igual ayuda a mantener la colonia bacteriana gracias a que impide que haya una sobrepoblación bacteriana a nivel intestinal, ¿no? ¿Qué es la microbiota? Ahora, la microbiota, jóvenes, si ustedes revisan un poquito en internet, a ver, por favor, presten atención. Si ustedes revisan la microbiota en internet, ahora hay muchos trabajos que están hablando sobre la microbiota y sobre la importancia de la homeostasis en el organismo. O sea, la microbiota no solamente participa de la parte digestiva, en ayudar al metabolismo y producir oligoelementos, que era lo que nosotros pensábamos hasta hace no muchos años. De una fecha para esta parte, ahora la microbiota tiene que ver con el estado fisiológico normal de los seres humanos y muchas de las enfermedades se explican además porque hay una alteración en la flora bacteriana. Entonces, la microbiota, ahora hay muchos estudios al respecto, los invitaría a que lo revisen. Las glándulas de Brunner y de Lieberkühn secretan 2 litros de moco, líquido acuoso, ¿no? Que es un líquido neuronal y hormonal. Y las células del ENE que elaboran múltiples hormonas que tienen que ver con el peristaltismo que regula la secreción gástrica y la liberación de las secreciones pancreáticas. En el proceso digestivo hay un mecanismo mecánico y químico. El mecánico básicamente tiene que ver con la propulsión del alimento, pero lo químico tiene que ver con la degradación de los alimentos producto de la secreción de estas hormonas. La motilidad está regulada tanto por el sistema autonómico, tanto por el plexo de Meitner como por el plexo de Auerbach, donde básicamente van a haber 2 tipos de movimiento, el de segmentación y el del peristaltismo. El de segmentación es cuando no hay una coordinación entre la contracción proximal y la relajación distal. O sea, no hay una coordinación y eso es para permitir que los alimentos en la misma localización se puedan mezclar. Mientras que el mecanismo de propulsión, que es el peristaltismo, es cuando sí hay una coordinación entre la contracción proximal y la relajación distal, y como eso es coordinado, va a permitir el avance del contenido. La segmentación impide que el contenido avance. ¿Por qué? Porque yo requiero que primero se mezcle bien. Mientras que el peristaltismo sí es un movimiento coordinado que sí va a permitir que el contenido avance en la luz intestinal. Y ahí están los mecanismos, el de segmentación y el de peristaltismo, uno para que se mezcle y otro para que el producto avance. Aquí no avanza, acá se avanza. La absorción de los carbohidratos, ya hemos visto que el glucocálix, hay desde la amilasa salival, la secreción pancreática, hidrolizan los carbohidratos de disacáridos y el glucocálix origina de que estos disacáridos se conviertan en monosacáridos y de esa manera ingresan a la célula y al torrente sanguíneo, al sistema porta para ser transportados al hígado.
Las proteínas es más o menos un principio similar, se desnaturalizan por el ácido clorhídrico, son hidrolizados por la pepsina, continúa la degradación, el glucocáliz hidroliza los dipéptidos en aminoácidos y de esa manera también igual ingresan a la vía transepitelial, que requiere un transporte activo en este caso, y es llevado por el sistema porta al hígado. Las grasas, en cambio, tienen dos mecanismos, ¿no? La lipasa pancreática va a degradar los lípidos en ácidos grasos y monoglicéridos y glicerol. Las sales biliares se encargan de emulsificar los ácidos grasos y los monoglicéridos y van a formarse micelas que se difunden al interior de las células absortivas. Dentro de las células absortivas van a ingresar dentro del retículo endoplásmico rugoso, son reesterificadas en triglicéridos que son revestidas por proteínas en el aparato de Golgi y van a formarse los kilomicrones, y una vez como los kilomicrones salen de las células y ingresan por el área paracelular y atraviesan las células absortivas sin ser reesterificadas. Eso lo vamos a ver en detalle en la siguiente clase, pero básicamente es ver cómo las otras glándulas anexas, donde tenemos a la vesícula biliar que va a contener la bilis, va a contraerse y va a expulsar la bilis hacia la segunda porción del duodeno para, con el estímulo de la colecistocinina, para iniciar la degradación de los ácidos grasos. Asimismo, también a nivel de los islotes pancreáticos, ustedes saben que el páncreas, vamos a estudiar en la próxima clase, es una glándula mixta porque tiene una secreción endócrina y una secreción exócrina. En este caso, la porción exócrina del páncreas, que es la que nos falta estudiar porque ya hemos visto la porción endócrina, secreta el jugo pancreático también igual para poder ayudar en el metabolismo. La absorción más o menos se llevan a cabo 6 a 7 litros de líquido, dentro de los cuales 30 a 35 gramos son de sodio, 500 miligramos son de carbohidratos y proteínas y aproximadamente 1000 miligramos son de grasa. El agua, los aminoácidos, los iones y los monosacáridos penetran las células absortivas y pasan al lecho capital y son transportados al hígado para su procesamiento. Ok, hasta aquí hemos visto entonces intestino delgado, hemos visto sus características, hemos visto un poco de la fisiología del intestino delgado y ahora vamos a acabar ya con el intestino grueso. El intestino grueso es el marco colónico que está compuesto por una porción inicial. Aquí está el ileum terminal que va a desembocar a nivel del ciego. El ciego tiene este pequeño apéndice que es el apéndice vermiforme, el apéndice cecal, y tiene su colon, su marco colónico con sus diferentes porciones, su colon ascendente, su colon transverso, su colon descendente, el colon sigmoides y el recto llano. Mide alrededor de 1.5 metros, absorben básicamente agua e iones, ¿no? Alrededor de 1400 mililitros al día, que va a permitir de que el contenido que era inicialmente líquido se haga semisólido y se formen finalmente las heces ya para constituir los productos de desecho. Quiero aprovechar aquí para mostrarles qué cosa, que ustedes pueden visualizar de que la superficie externa del colon no es lisa, sino que es así en forma irregular, sacular, y estos son las austras, y estas austras se van a formar, ¿por qué? Porque cuando veamos ahorita la histología vamos a ver que la capa muscular propia del colon tiene dos capas también, una capa circular interna que sí en este caso recubre todo el perímetro del colon, pero la longitudinal externa no recubre todo el perímetro. Se van a constituir en estas cintillas, ¿ya? Estas cintillas es la condensación de la longitudinal externa, y estas cintillas, como están semicontraídas, originan que se formen estas austras. ¿Ok? Esta es la válvula ileocecal, un corte bonito, intestino delgado, miren sus vellosidades intestinales, y cómo esas vellosidades aquí desaparecieron. Este es el lado del colon, este es el lado del intestino delgado, y esta es la válvula. Esto sí es literalmente, esta sí es una válvula ileocecal. No es un engrosamiento, sino esta sí, verdaderamente es una prolongación del epitelio, es una válvula. ¿Ok? Esta es la histología del colon, estas son las criptas colónicas,
donde vamos a ver que la mayor cantidad de células son células caliciformes que tienen la vacuola y menos células absortivas, porque obviamente solamente se va a absorber fundamentalmente agua. Entonces no necesito absorber sustancias nutritivas, tengo mayor cantidad de células caliciformes. Igual su membrana basal, igual su lámina propia, acá está la lámina propia, con sus células residentes ahí, las criptas también igual. Ya prácticamente las células de Paneth en el colon desaparecen. De repente queda un poco a nivel del ciego, pero prácticamente las células de Paneth que están presentes en el intestino delgado, en el colon, desaparecen. Este es el corte histológico: mucosa, muscular de la mucosa, submucosa, muscular propia, circular interna. La longitudinal se perdió porque ya saben que estaba formado por esas cintillas, entonces en todos los cortes no va a aparecer la longitudinal externa. El plexo mientérico de Auerbach, y aquí está la serosa. En cuanto a la histofisiología, la función principal es la formación de heces. Las heces están compuestas por 75% de agua, bacterias muertas, bagazo, grasa, sustancias inorgánicas, proteínas no digeridas, células muertas, pigmento biliar. El olor va a depender de la dieta y de la flora bacteriana. Aproximadamente se producen, las bacterias van a producir estos oligoelementos: riboflavina, tiamina, vitamina B12, potasio. Producen gases además que están compuestos de CO2, de metano. Se producen aproximadamente entre 7 a 10 litros, de los cuales se expulsan entre 0.5 a 1 litro. El resto es reabsorbido. Y secretan gran cantidad de moco con bicarbonato. El recto se caracteriza porque las criptas son un poco más profundas, pero están más separadas unas a otras, o sea, la lámina propia está un poco más ensanchada. El canal anal, que mide más o menos entre 3 a 4 centímetros de longitud, posee estas criptas cortas en la porción mitral. Estas son las columnas de Morgagni, ¿no? Y donde van a estar estas válvulas al final de las criptas. Aquí es donde se van a depositar las heces, ahí se van a como que anclar hasta que uno tiene el estímulo de la defecación. Naturalmente tiene sus plexos vasculares, sus plexos hemorroidales internos y externos, que son susceptibles de naturalmente dilatarse, sobre todo en pacientes que son estreñidos, y formar las hemorroides, ¿no? Entonces el plexo hemorroidal interno, el plexo hemorroidal externo, ¿no? La línea pectínea es esta de acá, con las famosas columnas de Morgagni. El conducto anal tiene dos tipos de epitelio. El epitelio más externo es un poliplano no queratinizado, y el interno o superficial o superior, perdón, es de tipo glandular columnar. La submucosa anal está compuesta por tejido conectivo fibroelástico. La muscular, en este caso, va a ser reemplazado. La muscular, acá la circular interna se engruesa para formar el esfínter anal interno, y la externa se continúa con la vaina fibroelástica. Este esfínter anal interno está compuesto de tejido muscular estriado, por eso que yo puedo controlar el esfínter cuando tengo la sensación de ir al baño, ¿no? El apéndice vermiforme, para concluir, la característica es esta, ¿no? Mucosa, submucosa, muscular y serosa. Es las placas de Peyer que están entre la mucosa y submucosa, ¿no? A mayor aumento, el folículo secundario. ¿Ok? Listo, jóvenes, muchas gracias.